Bueno, Ronald, episodio 94 de Proyecto Chachalaca. Por fin te volvemos a tener aquí en el proyecto. Decime qué te pareció esta experiencia. Muy liberadora. Creo que se ha disfrutado mucho y creo que sí ha ejercitado la reflexión. Claro, esto de hablar de lo que uno hace, de la visión que uno tiene, uno a veces solo la ejerce, pero pararse a pensar en lo que uno está haciendo y lo que uno ve es Claro. lo complicado. Pero de alguna otra manera da perspectiva, ¿no? Sí, sí, me parece importantísimo también que estos episodios vayan quedando, ¿no? Porque se van haciendo cultura, se va haciendo historia de esta Exactamente. manera. Se va quedando la Ujú. radiografía de... Totalmente, el seguimiento, toda la bitácora de cómo se está viendo el presente a nivel cultural Ok. en este país. Muy bien. Ujú. Bueno, y con esto damos inicio al episodio 94, Al borde del Razor, con Ronald Morán. Vamos a explorar su arte, su obra, su visión artística y política sobre el desarrollo del artista centroamericano. Comenzamos. Esto es Proyecto Chachalaca 94, Al borde del Razor, con Ronald Morán. ¿Qué tal, Ronald? ¿Cómo estás? Muy bien ¿Cómo te acá. trata el calor? Aquí un poco húmedo, como es de esperar en estas épocas, Sí, correcto. pero bueno, ahí estamos, adaptados. Ya, muy bien, muy bien. Bueno, Ronald, ya esta es la tercera o segunda vez que tenemos aquí en el programa. Sí. En este episodio vamos a conocer un poco más sobre tu producción artística. Y bueno, quizás vamos a comenzar por aquí. ¿Quién es Ronald Morán? Uy, una pregunta que yo mismo quisiera también saber. A veces no queda uno como satisfecho, ¿verdad? Claro, Ni completamente seguro, porque ha ido como cambiando. Es un término, es una pregunta cambia con el que tiempo. exacto, constantemente ves que se va cambiando, pero quizás en síntesis podría decirte que es un ser humano, ¿verdad? Con a lo mejor una manera distinta o tal vez no distinta, pero sí, vamos, que a lo mejor ve lo que todos ven, pero que no todo el mundo le pone atención a eso que ve. Tal Detalles vez ahí. particulares. Ujú. Ok, interesante. Bueno, y vamos a agregar esta pregunta adicional para ir conociendo un poco más de Ronald. ¿Cuál consideras que es el momento más trascendental en tu vida como ser humano? Mira, hay varios, pero quizás ese parteaguas que de alguna manera no fue como sorpresivo, pero porque sí se fue dando progresivamente, pero que cuando se dio ya el momento culmen, hizo quizás un antes y un después, fue cuando nació mi hijo, mi primer hijo. Eso fue un momento de verdad mágico porque ya te encontrás con que te multiplicaste. Ya. Hay una extensión de voz que no Caminando por precisamente ahí. es tu brazo, que no precisamente es tu pierna ni tu cabeza, pero sí estás ahí, de alguna manera reflejado, ¿verdad? En eso y el compromiso que significa y la felicidad que eso significa y todo lo que anímicamente a uno que te conmueve. Ya, Ujú. comprendo. Bueno, a ver cuando me toque cómo va a ser ese momento. Sí, cada quien tiene su Claro, propio momento culmen, ¿no? así es. Bueno, háblanos un poco más sobre este tema del arte en tu vida. ¿Qué relación tenés actualmente con el arte, Ronald? Mira, quizás es la misma relación de siempre, ¿verdad? Porque también quizás eso se remite quizás a mis etapas temprano en donde para mí el arte no me fue extraño, porque me dejaron ser. Por dicha tuve padres que comprendían eso y obviamente no vengo de una familia de artistas, las cuales pudieran como comprender como suele ser, pues muchas veces, ¿verdad? En esa familia, sino que, bueno, vengo de familia de mis papás eran maestros, ambos, y de alguna manera, pues creo que al menos a mí me dejaron ser en lo que quería, o sea, y el arte no me pareció un ente extraño, sino que siempre fue un componente del cual estuve inmerso y nutriéndome. Ya, ok, qué interesante. Eso de tener la posibilidad con tu familia de que te apoye es fundamental en el desarrollo. Claro, claro, sí, no es una cosa como muy común, ¿verdad? Mucho menos en estas sociedades, ¿verdad? Sí, porque de pronto aquí la gente le dice, papá, voy a ser biólogo y no, no, todo no es eso. O Ajá, sea, ajá. que se crispan porque tal vez piensan que estas áreas como el arte, como la biología, como esto de la Claro. ciencia y la investigación, como que no tiene ¿qué se puede decir? Beneficio económico, así de Sí, primera mano. sí, es el mismo, cómo se ha visto, pues, ese tipo de profesiones, ¿verdad? De una manera como nada seria, ¿verdad? Y de repente te encontrás con que es posible y necesario, pues, en el afán de encontrarte, ¿no? Ujú. Claro. Bueno, ¿y cómo comenzó?
¿En qué momento fue que vos dijiste, bueno, me gusta esto del arte? ¿Qué momento fue el que vos estabas manchando una pared y descubriste lo que me gusta? ¿Cómo fue? Pues fíjate que, como te decía, no hubo como un antes y un después en ese sentido, Ya. sino que todo se fue dando quizás de una manera progresiva, Ok. ¿verdad? Porque mis hermanos también, o sea, de alguna forma también, cuando todavía vivíamos juntos, mis hermanos mayores, yo soy el tercero de cinco. Y entonces mis hermanos mayores también tenían como mucha sensibilidad por la música, por ejemplo. Entonces, obviamente en mi casa siempre había sonando algo. Siempre estaba sonando algo. Ya. Y era música del momento. No me preguntes cómo mis hermanos conseguían y tenían acceso a esa música, ¿verdad? Ah. Pero ahí estaban. Ahí Ajá, está ese entonces componente ese musical mismo artístico. ese mismo de estímulo te va como lo vas absorbiendo, ¿verdad? Y entonces te vas como familiarizando cada vez más con esos lenguajes, ¿verdad? Musicales, literarios. Entonces sí vas encontrándole cada vez más el reto, ¿no? Ajá, entonces yo creo que fue como de tempranas edades donde comencé a sentir esa sensibilidad, ¿verdad? Que en el momento no lo notaba, creía que todo el mundo era así, Ya. ¿verdad? Pero después de eso sí vas notando diferencia, pues, con tu círculo de amigos, ¿verdad? Los intereses comunes y todo eso, Exactamente, cómo claro. van pensando y ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero sí, o sea, lo fui notando tal vez, quizás cuando tenía 10 12 años, tal vez más, ¿verdad? De cuál era el interés común de mis demás amigos, ¿verdad? O vecinos y por dónde andaba yo en mi frecuencia, ¿verdad? Y veía como que había algo distinto. Ya. ¿Y tu formación, Ronald, cómo fue? ¿Qué estudiaste? ¿Dónde estudiaste? Mira, mi formación inicial, mira, los primeros años de nacimiento, desde que nací hasta 15 años tal vez, estuve en Chalchuapa. En Nací en Chalchuapa. Chalchuapa, Ok. Santa Ana. Y luego de eso hice toda mi primaria, mi secundaria, tercer ciclo en esa ciudad. Y luego de eso, pues nada, por medio de un amigo sabía del Instituto Nacional de Artes, perdón, el Centro Nacional de Artes, el CENAR. Ok. Entonces, que ya era aquí en San Salvador. Entonces, como pudo, mi familia me apoyó y me trasladé para acá. Hice el bachillerato en artes y luego, pues nada, estudié diseño gráfico en la Universidad Matías Delgado, por ejemplo. Ujú. Ya, ok, ok. Y ahí de repente alguna residencia artística o verdad que fueron fuera. Ajá. Y eso básicamente ha sido como mi experiencia formal. Ya. Según estuve viendo en internet, porque te tuve que stalkear para esta entrevista, estuve viendo que estuviste en México, en Oaxaca. Sí, sí, una residencia artística. ¿Y qué Ajá. tal? ¿Cómo estuvo eso allá? Mira, México siempre es un asombro, es un eterno asombro. Así se podría describir México. Es un estímulo constante, una cultura vasta, rica en todo, ¿verdad? Y da la casualidad que en ese tipo es que no se podría llamar que si fue una residencia artística como tal, ni una beca, o sea, era una cosa intermedia. Todavía Entre beca y residencia, una cosa así. exactamente, ajá. Y entonces, da la casualidad que nosotros habíamos aplicado con un amigo también artista, José Rodríguez, que íbamos a hacer esa en la ciudad de Oaxaca. Ujú. Todavía una ciudad con un bagaje cultural vasto, ¿verdad? Riquísimo. Extenso, que tiene raíces prehispánicas a Ya. nivel artístico. Entonces, rico en nivel artístico. Y entonces, pues, haber estado en esa ciudad y el estímulo que significó fue bárbaro, fue grosso, Ok, totalmente mira qué grande el de interesante. encontrarse con una ciudad viva, con una ciudad donde el arte era posible como tal y ha tenido su propia escuela. ¿Verdad? Ha tenido sus propios referentes, ¿verdad? Artísticos que han creado a nivel universal, pues, una tendencia. Ajá. Ya. Porque el arte oaxaqueño tiene como ciertas características muy personales, obviamente que vienen desde esas raíces prehispánicas y posteriormente con grandes maestros como Tamayo y con Toledo, ¿verdad? Que fueron como maestros que cimentaron una estética cultural, una estética en la cultura hacia profunda, ¿verdad? De la Ya. cual hasta ahora pues se nutren muchos creadores artísticos. Ok. Ujú. Bueno, y sobre la fábrica, que ya hemos hablado de la fábrica en otro episodio y Ajá, pues hacemos ahí ¿qué sería? La promoción para que ajá. vayan a escuchar ese episodio que es enteramente sobre la fábrica, pero me gustaría que nos dijeras qué significa
la fábrica en tu vida y tu carrera artística? Mira, la fábrica ha sido básicamente mi proyecto, quizás con mayor entrega que en los últimos años he estado y en la cual estoy. Ha significado como mucha energía, mucha, ¿qué te diré? Mucha sinergia. Ajá. Ha sido como intenso el proceso, ¿verdad? De ir como creando no solamente, ¿qué te digo? Espacios donde se pueda producir artísticamente, cosa que al menos en estos países es un concepto que no deja de ser nuevo y que no deja de ser posible, Claro. ¿verdad? Pero más allá de eso, como crear una comunidad. ¿Mm? La fábrica es una especie de comunidad de artistas visuales y allegados, ¿verdad? Cercanos que la conforman. Y pues nada, significa eso, ¿no? Como el énfasis en este momento de mis proyectos que no son precisamente de mi proyección artística. Ya. Ujú. Es como eso de generar comunidad, pero sin duda esta comunidad artística que existe en la fábrica estimula. Es un Sí, viaje constante, me imagino. sí, pienso que sí, la verdad que sí, porque yo creo que ese es lo básico, lo primordial también, ¿verdad? De que puede ser un punto de encuentro, ajá, en donde podés de alguna manera hacer conexión con gente afín. Ujú. Ok. Hace poco tuvieron una actividad, me parece este sábado. Sí, sí, sí. ¿Sábado qué sería? Sábado Sábado 6. 6, Sábado ajá. 6. Ok. Sí, claro, claro, tenemos. Muy bien. Bueno, y aquí vamos a explorar un poco más de lo que tú haces, tu arte y tu experiencia artística. Pero primero, ¿qué consumís, Ron? Pero volvamos a decir la pregunta. ¿Qué consumís artísticamente? Veamos. Mira, yo creo que O uno más bien, constantemente. ¿qué consumís para Sí, sí, nutrir tu sí. arte? Mira, uno Películas, todo constantemente esto. está como en esa búsqueda, ¿verdad? Muchas veces lo haces sin el propósito, ¿verdad? De que eso en algún momento va a significar algo, que como un combustible, por así decirte, Claro. ¿no? Pero sí, últimamente he estado como muy concentrado en el cine, por ejemplo. Ok. Ujú. ¿Qué tipo de Con el películas te cine, gustan a ti? diversas, diversas, no tengo como un género específico, ¿verdad? Diversas, Ya. pues la música siempre ha sido un estímulo constante y en lo cual estás como indagando, ¿verdad? Constantemente, sí. Exacto, o sea, últimamente ha sido como pequeñas investigaciones, ¿verdad? Ok. De diferentes géneros, por decirte, o de diferentes cosas, o por ejemplo la fusión entre la música y el cine, por decirte algo, o sea, Ya. me apasiona, o sea, también, al igual que de repente puede ser también, bueno, la literatura, obviamente, ajá, sí, sí, la literatura como tal, literatura, ajá, como autor, de autor, ¿verdad? Por ejemplo, tengo una lista de gente que estoy como siguiendo y que estoy indagando en ellos. Igual, algunos directores de cine que también me interesa toda esa promoción, ¿verdad? Producción. Y eso te implica muchas veces revisar, ¿verdad? Revisar en el pasado y rever cosas. Ajá. Siempre estoy como en inconscientemente siempre estoy como en esa búsqueda de ver más cosas, de indagar en otra información que de alguna forma u otra te nutre y que a la menor oportunidad sale. Ya. Se encuentra la oportunidad de salir. Si es que tiene que salir, Ya. ¿verdad? Sin Ok. forzar nada, ¿verdad? Entonces, uno es la síntesis de todo eso que consume y la hora que sale, pues nada, es el resultado justamente de todo ese conocimiento que Que vas se va como albergando en adquiriendo, vos, que se vas sí. como renovando, que vas confrontando, que vas fraguando internamente, ¿no? Ok. Ujú. Bueno, entonces hablemos un poco de tus obras. ¿Cuáles son las obras que consideras que son más representativas de tu persona en este momento de tu vida, Ronald? Fíjate que como tal, obras específicas. Yo más comenzaría diciéndote que son más para mí como son series. Ajá. Series. De series es en las cuales como que es un abordaje como más completo, ¿verdad? En donde de una idea o de unos conceptos. Ujú. Pues mira, en la que trabajo recientemente, ¿verdad? Que es esta obra que se llama Por encima del jardín, una serie, como he logrado como de alguna forma tocar hilos sensibles que trascienden desde siempre. Ajá.
que trascienden la inseguridad y aparte de eso también la idea de que también de los límites, ajá. Es cosa de siempre, pero que de alguna manera lo ves más notable en este contexto Ya. actual o del que acabamos de salir. Como me interesa mucho en esta serie el abordaje de cómo el ser humano somos capaces de adaptarnos a todo, casi. Incluso hasta lo más grotesco. Sí. ¿Cómo lo podemos asimilar? Cómo lo podemos asimilar y cómo lo podemos aceptar y cómo hasta como esa cosa del síndrome de Estocolmo. Ah, claro. Ajá. Y ponerle que hay Sí. una frase bien interesante que se remarcó en el tiempo de la guerra y es que hasta la locura se Ajá. puede burocratizar. Totalmente, y lo ves. Ajá. Y Sí. lo ves efectivamente, y eso lo ves trascendental. Eso lo haces una línea trascendental y ves que, pues sí, esto no ha cambiado mucho. Ujú, Sí. Bueno, ujú, hablemos porque esta obra cuando yo la vi está ujú, en el Museo Marte, ¿es verdad? ujú, En el Marte, ujú. es sobre la habitación infantil. Sí, sí, sí. Lo que he logrado ir viendo de las obras, y vamos a comenzar con la habitación infantil, es que tú trabajas mucho con la sensación. Claro. La gente ve estas obras y inevitablemente desarrolla una sensación física, se podría decir. Uno Ajá. tiene como ese nervio, eso se ve bien, pero al mismo tiempo te produce como dirán, ñañaras, no Ajá, sé. claro. ¿Qué me puedes decir de esta obra, la habitación infantil? Sí, mira, eso fue como un hallazgo importante, el hecho de trabajar a nivel físico, exactamente las emociones y las sensaciones. Con esa serie en especial que se llama Hogar de su hogar, que irónicamente es todo lo contrario. Es un abordaje de la violencia doméstica y eso, ese nivel de cómo aceptamos esa violencia Se y cómo de normaliza. alguna manera también socialmente como que la quisiéramos evitar, la quisiéramos aparentar que no hay nada. Es el hecho de que de repente creas como espacios habitables con todo lo que necesitas para habitar, pero morbosamente suave, blando, blanco. Ujú. Podríamos hasta decir lavado, en el Totalmente, o aspecto sea, de sí, que ves esa Ajá, sensación de desteñimiento, pero a la vez de inofensividad. claro. Ajá. Y de repente te vas dando cuenta de que hay un F-16 ahí, ¿verdad? Con misiles. Ajá. O de repente te vas encontrando con que hay una colección de armas, ¿verdad? Sí. De armas de pistolas de galácticas, pistolas de agua, réplicas de armas. Ajá. Ves espadas, ves cuchillos, ves arcos y flechas. ¿Verdad? Y todo eso, ves cómo de alguna forma se normaliza la violencia desde tempranas edades. Sí, se nos Ajá. anticipa, Exactamente, digamos, se nos sí. va como diciendo, esto es la onda, ¿verdad? Esto es lo Ajá, que vas a hallar, esto es lo que vas a encontrar. acostúmbrate. Sí, entonces de repente no ves, por ejemplo, como en el promedio de la sociedad, cómo prima eso, ¿no? Que por tal de, como padre, con tal de que tu hijo, entre comillas, esté protegido dentro de cuatro paredes, le das lo que quiere, incluyendo videojuegos, incluyendo pues con la falsa idea de que está protegido físicamente dentro de un esquema protegido, que es su casa, su cuarto, ¿verdad? Y bueno, te das cuenta de toda la información que se consume, Claro, ¿verdad? Y entonces ves todo ese choque, ¿verdad? Entonces es una ironía total, ¿verdad? De la habitación infantil es como crear ese ambiente, entre comillas, inofensivo, ¿verdad? Idealizado, puro, pulcro, cuando de repente ves todo lo contrario. Toda la violencia que se encubre. Ajá, ahí desde tempranas edades. Y eso, imagínate que es el reflejo que vos proyectás, ¿verdad? ya. Cuando ya seas una persona adulta o con tus hijos. Ujú. Ok. Bueno, también tuve la oportunidad de ir a una presentación, que esto ya creo que va con la siguiente serie, que podría ser esto de repetimos mantras oxidados. Sí, es parte digamos que, fíjate que esos son como, esa fue con la pieza que participé recientemente y que aún está exhibiéndose en la Bienal de Venecia. Ah, Sí, ok, fíjate que eso es una versión, ¿verdad? Modificada, obviamente, de la primera mural que hice por encima del jardín en el Museo Marte. Ajá. Eso es casi que digamos que si no es el Génesis, es como lo posterior del Génesis, ya. ya el resultado de todo eso, de esa serie. Y pues nada, es una ironía total, ¿verdad? Porque en síntesis es como el hecho de apropiarme
¿verdad? De todo un ritual oriental, ¿verdad? Que es con el papel de arroz, con el sumie y con toda el ritual que eso significa, ¿verdad? Entonces, desde hace ratos a mí me venía interesando porque igual yo quizás más que pintor en cuestión gráfico me considero más dibujante. Ok. Y entonces el dibujo siempre ha sido siempre lo he andado siguiendo y él me ha seguido. De siempre, perdón. Ya, comprendo. Entonces ha sido como un encontrarme con un medio que se prestaba como para que conceptualmente lo pudiera explorar. Ajá. ¿De qué forma? Ves que la gráfica oriental es una tradición milenaria, ¿verdad? En donde con pocos trazos, con pinceles indicados, con la tinta indicada, con los papeles indicados, con todo lo que requiere ese ritual indicado, capturan, por ejemplo, el movimiento, capturan el espacio, capturan la armonía, ¿verdad? Entonces, para no irnos muy lejos, mira toda la gráfica con bambúes, ¿verdad? Que son hechos en cuestión de minutos, en cuestión de segundos muchas veces. El gesto, ¿verdad? De cómo encontrás algo en el cual te dé también ese gozo espiritual, ¿verdad? Ok. Y eso mismo te lleva a la contemplación. Ujú. Ok. Y a través de eso a una meditación. Y eso es como en el sentido profundo, ¿verdad? De todo ese ritual. Ya, Pero comprendo, igual, a mí no me comprendo. interesaba hacer ese ritual tomando de base una estética desconocida. Por ejemplo, bambúes, aunque hay bambúes acá, pero eso es cosa muy de los orientales, ¿no? Sí. O ciruelos, o las flores de cerezo, Que eso o no, toda esa no es de aquí, claro. gráfica particular china, ¿verdad? O japonesa, sino que me interesaba mucho más tropicalizarlo, ambientar eso. Y Sí, sí. fue que de repente, producto de la pandemia, ¿no? Y sobre todo de la cuarentena, de ver cómo convivís con ese material grotesco a diario y sin tregua. Sí, fíjate que Y, esto, digamos que va en contraste con lo que yo había, digamos que analizado de ujú, la obra, porque para mí esto de mantras, repetimos mantras oxidados, es como una especie de crítica. ajá, Este tema de los errores del pasado que seguimos cometiendo, que volvemos a traer al presente, exactamente. tratamos como de solucionar problemas actuales con soluciones fallidas del pasado. Sí, totalmente. Entonces, para eso se requiere esa repetición. Sí, Y ese término oxidado también, que es eso mismo, ¿no? De que es como estar patinando en lo es mismo. lo mismo, Entonces, correcto. la inseguridad, vos sabés que ha sido un tema que ha ido en aumento, ¿verdad? En estas sociedades, ¿verdad? Que partimos de cuando las sociedades los límites los demarcabas a través de los mismos arbustos, ¿verdad? Con espinas. Ajá. Sí, Sí, es desde que correcto. nos hicimos como muy egoístas, ¿ve? A los humanos, como que de repente entendimos el concepto de la propiedad privada. Ajá. Como que esto es mío. Exacto, esto es mío y obviamente aquí no pasás. Ah, Entonces, correcto. desde ese punto, el hombre comenzó a crear barreras, ¿verdad? Como para proteger sus cosas que de alguna manera eran personales, Ya. incluyendo propiedades y todo lo que quieras, ¿verdad? Y de repente ves que de todos esos límites naturales, con arbustos, con espinas, con cactus, con veraneras, con lo que sea, nos volvimos a hacer cercas. ¿Verdad? Sí, Cercas de correcto. alambre de púa, y luego de repente ves que nos hemos ido encerrando, de tal manera que de repente fueran los muros y los wistes, ¿verdad? Los Sí, vidrios quebrados, los ¿verdad? vidrios De quebrados boté por arriba, encima, sí. y luego posguerra te encontrás con este material del Razor que remite a pasajes de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? De campos Claro. de concentración, de todo el Holocausto, y de repente lo tenemos así como parte de nuestra cultura. Sí, Lo incluso comenzamos a adecuar. del paisaje Exacto, urbano. Sí, lo correcto. comenzás a contaminar, ¿verdad? Tu vida, tu paisaje, todo tu entorno social. De repente lo comenzás a modificar de esa manera. Sí, Y en ese tiempo, para muchas personas era necesario y era la medida indicada. Y si no lo tenías, corrías el riesgo. Entonces, obligatoriamente tenías que tenerlo, ¿ve? Entonces, me interesaba mucho cómo ese termómetro social ha ido en en aumento, ¿ve? aumento, sí. Porque ahora agregarle electricidad, ahora agregarle también cámaras de movimiento, ajá, y toda esa cantidad de cuestiones que han ido subiendo el tono, Sí, ajá. ¿Pero por qué? Porque cada vez también la inseguridad ha sido más grande. Ujú. sí. Y ahí regresamos entonces a esta serie de Por encima del jardín,
que comienza, entiendo yo, en el 2020. Sí, 2000, exactamente, Sí. justo durante la Durante pandemia. la pandemia. La cuarentena. Y entonces esto del Razor, porque prácticamente toda la obra se desarrolla en Ujú, torno a esta sensación que provoca el Razor ujú. y simboliza la violencia y la inseguridad. Exacto. Incluso yo fui a una presentación, era la que te decía, que era como Ajá. una mezcla de baile, de danza Sí, sí, con sí. Ajá. esta figura del Razor en medio Sí, del esa cuarto. fue a raíz de la serie surgieron Sí, esas piezas. correcto. Y me Ajá. pareció genial porque daba como ese diálogo, ese discurso bueno, esta es la seguridad que Ujú. nos ofrecen, la seguridad que tenemos, Claro. que también es una seguridad para poder tenerla, tenés que perder algo a cambio. Exacto. Una seguridad que te pone inseguro de frente a Sí. este actor principal que te ofrece la seguridad. Claro. Claro, claro. Sí, esas fueron una serie de obras que estuvieron inspiradas en esa serie, ¿verdad? Lo cual, pues, no dejó de ser también una sorpresa, ¿verdad? Para mí, como otras artistas interpretaban, ¿verdad? Todo ese concepto. Ok. Bueno, y tenemos también Entre las Flores. Sí, esa es otra también, es otra serie de obras, ¿verdad? Uy, esto está inspirado más que nada siempre. Vos sabés que en mi obra, por lo general, siempre parto de componentes sociales. Claro. Ajá. Y en este caso, esto está bien marcado en una realidad que inevitablemente se vivió dura y de forma frontal En en los años Guatemala. 80 en Guatemala. Correcto. Ajá, y está inspirado básicamente en una investigación que me proporcionó una amiga antropóloga de allá que andaba todavía, yo también andaba como buscando, ¿verdad? Motivos y toda la cosa para una maestra justamente en Guatemala. Y entonces me interesó mucho eso, hacer ese símil, ¿verdad? De que ella estaba recabando mucha información a través de entrevistas que le estaba haciendo a diferentes mujeres, sobre todo sobrevivientes de las masacres que hubieron en los años 80 en Guatemala. Entonces, toda esa información, yo también tuve que colaboré, ¿verdad? ¿Qué te diré? Como receptor de información, ¿verdad? Te das cuenta del nivel de crudeza. Sí, claro. Ajá, entonces, básicamente mi versión fue una forma bien simple, ¿verdad? Pero bien simbólica. El hecho de que transcribir todas esas declaraciones, todos esos testimonios, sobre todo de mujeres, luego imprimirlas en páginas blancas, súper prístinas, ¿verdad? Y luego de esos mandar a hacer flores. Ujú, flores, ¿verdad? Que estaban que los pétalos tenían contenidos toda esa Duros, información. agrios, Ah, sí. no, sí, es una cosa desgarradora, o sea, una cosa de llorar, una información así ultra sensible y te das cuenta de la crudeza Sí. del ser humano, hasta dónde puede llegar el ser humano por la misma ambición, ¿verdad? Por la misma, ¿qué? Avaricia de poder. Ujú. Uy, Y así. entonces es un jardín que de hecho Entre las Flores es como la traducción al español de idioma chi. Ujú. Que no son palabras precisas, o sea, para ellos no existe como el concepto de mesa, o el concepto de piedra, o el concepto de calle, tal Sino que cual, se sino que son, construye. son construcciones. Sí, correcto. Entonces lo más cercano a decir un jardín era Entre las Flores. Ok, Ujú, ok. ujú. Bueno, y sí, mira, esa sensación que deja imaginarse unas flores bonitas, hermosas, creadas con relatos, con lo Claro. agrio de la violencia, Sí, 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 ahí está. del Ujú, poder sin ujú. control. Exactamente. Sí, Esas son cosas que eso de alguna manera es como un vehículo, ¿verdad? Que de alguna forma el arte, claro, como que, por eso es arte. sí, correcto. Ujú. Ahora, ¿sabes? Me gustaría preguntarte algo porque, mira, todo el mundo ve una pieza e interpreta algo. Que de pronto un poeta viene y escribe algo y todo el mundo va a tener una interpretación diferente. Claro. Pero está la interpretación del artista. Ajá. Que si bien el artista la crea con una intención, todo el mundo hace, digamos que con la sensación que le produce el arte, lo que desea. Ujú, Aquí me gustaría preguntarte a ti, si tuvieras que decir qué es lo que te gustaría transmitir o qué es lo que en tu arte deseas que la persona que ve, consume tu arte sienta, ¿qué ujú. sería, Ronald? Fíjate que yo no sé si describe bien algo que acabo de escribir. Dale. Ujú. Algo que acabo de escribir. O sea, eso es una práctica también que siempre ha estado, pero que de repente ha surgido. Más con esta serie de Por encima del jardín, ¿verdad? Que simultáneamente los momentos de sensibilidad que te da esa práctica artística, ¿verdad? Ajá, trascendía de una forma más allá de la gráfica, se transformaba en palabras y emociones. Yo creo que tal vez eso puede describir algo, si lo leo. Dale.
Así, el silencio, diluido en el humo, se fuga la esencia vital, con que el fuego hace arder lo que queda. Ya liberado de lágrimas está quedando el cielo. Este llano llanto a veces trae vida. El viento que baja hizo desiertos sin finales. Lo que quedó fue silencio y tristeza. Así, el sinsentido llegó disfrazado de oveja y removió con sus pálidas patas la arena que aún latía tibia en la orilla. De la voluntad solo queda el perfume, como la ropa de hace 2 días. De allí, a solas, las hojas alzarán su vuelo al río, que atraviesa este páramo insomne si es de noche, con el mar, como el mar frío, visto desde el cielo, con la luna llena. Así, desolado y feroz, queda el paisaje de un mapa de este continente sin conocer. Ok. Voy a intentar interpretarlo, pero es así como, no sé, me deja esta sensación de esta época en la que estamos viviendo, del hombre, de la sociedad, ya sin voluntad, sin vendido a lo que se les propone, el sinsentido, ese sinsentido disfrazado, ese no propósito en el que estamos viviendo muchas veces, que viene, digamos, que por lo que vamos consumiendo. La sociedad nos pone en un lugar y pareciera que difícilmente vamos a salir de ahí. Y vivimos una vida en función de un sinsentido social. ¿Producir para qué? Vivir al final para qué? Entonces eso es lo que interpreto, que tu sensación, las sensaciones que deja estas obras tuyas tratan como de exponer este sinsentido en el que estamos sumergidos, este contraste entre la violencia a la que nos sometemos por tener paz, que se puede experimentar en esto, por el jardín. Esta sensación también que te deja del cuarto infantil y también el de las flores, que es ese contraste entre lo bello y la violencia que oculta. Como un sinsentido, me parece. Sí, sí, sí. Es lo que cada quien le toca, Claro. ¿verdad? Pero si me preguntas, es eso. Es como hechos particulares detonan. Y a veces por sí solos. O a veces con una pequeña ayuda. Ujú. Yeah. Las frustraciones, el desencanto y tantas cosas. Ujú. Que mueven el panorama de cada quien. Y dependiendo de cómo sea tu manera de liberar esa cantidad de información que puede ser a través del sinsentido. Buscas fluir y ahí te vas. Y eso. Ok. Ujú. Bueno, Ronald, ya exploramos un poco tus obras y nos gustaría saber cuál es tu proceso artístico. Ya más o menos nos comentás, por ejemplo, en esta obra sobre las flores. Ujú. Y es que tú leíste esta investigación que hizo ella. Es así, vas leyendo, vas buscando, vas encontrando pequeñas historias que te gustaría transformar en arte. ¿Cómo funciona este proceso artístico? El proceso creativo, fíjate que dependiendo, no estoy cerrado a una forma única, ¿verdad? De cómo tu sensibilidad canaliza ujú, lo que consumís, ¿verdad? Llega de diferentes maneras, pero yo siento de que hay como componentes, pues, por ejemplo, sociales, que en mi caso, innegablemente, me trastocan. O sea, yo soy o sea, yo sí te digo, repudio la injusticia, por ejemplo. Claro. Ujú. Y en todo nivel. Entonces, vos sabés que en esta sociedad ese es un término que Común. puede ser trastocado. Sí. Ujú. Trastocado por quien sea, casi. Y entonces, si lo ves como materia prima, te sobra. Bienvenido a Latinoamérica. Exacto. Y yo creo que también el mundo es así, también, o sea, es como un sentir propio de los humanos, lamentablemente, ¿no? Independientemente cuál sea nuestra locación, nuestra cultura y en todo, pero aquí como que, plano, se dan de una forma bien crudas y Incluso burdas. pareciera sacada de un Ujú. libro. Yo a Sí, veces pero me de molesto terror. como esto es 100 años de soledad El Salvador. Sí, pero recargado, Agrio. ¿verdad? Sí. Recargado con un montón de componentes que van encaminadas por el progreso, entre comillas, ¿verdad? Y todo lo Correcto. que significa esto a nivel social, ¿verdad? A nivel cultural, que no es un progreso para todos en primer lugar y aparte de eso es una cosa como también que viene sepultando. Podría Ajá. ser como el progreso a conveniencia. Ajá, claro. Entonces, por ejemplo, ¿verdad? Entonces son cosas que de alguna forma no dejan de ser como productos de estudio, ¿no? Ya. Ujú. Y ahí es donde Y, vas encontrando los por insumos. ejemplo, Claro. o sea, sí, a veces, no sé, de la nada encontrás esa conexión, pues, ajá, con ese absurdo muchas veces.
Ya, Y por eso que muchas veces ante el absurdo, creo que la ironía también como que es un buen componente como para pescar todo eso. claro. Ajá, o para representar, como para enjaular toda esa cantidad de cosas que es eso justamente, producto de un sinsentido a conveniencia. Ya. Ujú. Ok, bueno, vamos a cambiar un poco el tema y me gustaría preguntarte algo. Primero que nada, Ronald, porque no lo tengo tan claro, ¿qué es una bienal? Una bienal, ok. Mira, una bienal es Sí, de de dos. dos, ¿verdad? Entonces son como, vamos, muestras Artísticas. artísticas que se hacen cada 2 años. Ok. Ujú. ¿Y son en diferentes lugares o diferentes Sí, lugares sí, tienen sí, su... sí. O sea, hay como bienales. Por ejemplo, la Bienal de Venecia, esta fue la número 60. Te Ok, puedes imaginar que hay 120 años y más atrás. O sea, y hay bienales todavía más antiguas. qué Por ejemplo, la loco. Bienal creo que es Sao Paulo. No sé exactamente, te mentiría por qué número va, pero estás hablando de muestras internacionales, sobre todo, ¿verdad? O que se volvieron internacionales en algún momento. Exacto, donde como que el objetivo es como demostrar hasta cierto punto temáticamente la contemporaneidad ujú, en la que estamos pues, Entonces tú participaste en la Bienal de Venecia este año, de ¿verdad? este año. Ajá. ¿Qué se siente participar eso? ¿Cómo es? Mira, son grandes retos. Ujú. Son grandes retos que significan una gran responsabilidad también. Pero más allá de eso, requieren como, ¿qué te digo? El estar como consciente ajá, de que tu obra es capaz de dialogar en un contexto mucho más grande. Y aparte de eso, tienes que estar consciente de que a lo mejor tu mensaje como artista ya no va a dialogar en un contexto definido, un contexto inicial, sino que va a dialogar en un contexto global. Y entonces ahí la cosa como que cambian, porque tu discurso de alguna manera significa otras cosas. Ok, Ujú. Y eso es, creo que no, parte del reto. Interesante. qué interesante forma de verlo, ¿verdad? Exacto, que como a nivel simbólico, ¿qué te digo? Lo que haces acá, específica, y me pasó. Justamente venía el caso por eso, ¿no? ¿Cómo fue el proceso, por ejemplo, de esta selección de esta Bienal? De lo cual significó un gran reto personal. Se volvió un reto bastante personal, porque obviamente el apoyo se redujo personalmente. Ujú. Ok, En todo sentido, vos sabes en el país en que estamos claro, y las conveniencias como para que te puedan apoyar o entiendo, no. entiendo. Ujú. A lo que tenés que ceder como para que te puedan apoyar o no. Ujú. Ya, Entonces preferí mejor hacerlo personalmente. aparte, Ujú. Sí, sí. Bien atípico, ya, ¿verdad? Porque lamentablemente para este país no es digno muchas veces no es como digno de gloria, ajá, que alguien vaya a participar en algo así, ¿verdad? Sino que son cosas así como bien extrañas. Pero lo que voy es que te comenzaba el contexto porque en especial con esta serie que me invitaron al inicio iba a ser con una especie de nube hecha de este mismo Razor, ajá, pero que de repente también en el pabellón que me había invitado tenía como ciertas limitantes bien claras a nivel político, ujú, que le significaba un grave problema exhibir esa pieza que la curadora había seleccionado inicialmente y que posteriormente entraron en grandes polémicas y uno a veces sin saber, claro, ¿verdad? Porque se libraban batallas y uno, ok, preparándome para eso. Ajá, para la muestra, para llevar todo, para producir allá y toda la cosa. Y de repente estallan las consecuencias, ¿verdad? Y ahí es donde te vas involucrado. Y entonces de eso que te llaman, de repente y diciéndote, mira, no podemos exhibir esta pieza. Ajá. Porque a nivel político trastoca. Ujú. Demasiadas fibras sensibles. Obviamente, te digo, yo esa pieza la hice sí, inicialmente inspirada en un contexto propio. claro. Ujú. Que no es lo mismo, o sea, que el contexto en el que hemos vivido históricamente en este país, de inseguridad y lo que significa el Razor ya para la sociedad Sí, sí, salvadoreña sí. y digamos que centroamericana, ¿verdad? O tercermundista. Y de repente ver esa nube aproximándose, hecha específicamente con esos aros, ¿verdad?
Razor, como que una tormenta peligrosísima. ¿Mm? Ya. Algo que una consecuencia, ¿verdad? Vos sabés que la nube es consecuencia de la evaporación, Claro, claro. ¿verdad? Y esa evaporación es la que cae. Y lo que cae era obviamente cuchilla, ¿verdad? Sí. Sí. Mira, Entonces, qué loco eso, fíjate, ajá. eso de tomar la evaporación de la Ujú, tierra ujú. como esta forma en la que la identidad permea a la Exactamente. nube y la nube Sí, después sí, sí, regresa. simple. Un Exacto, el rebote, el ¿verdad? Ujú. ciclo, podemos El llamarlo el ciclo, ciclo. exactamente. Interesante. Entonces eso obviamente se aplica a nivel social, a nivel político, y todo lo entendemos y como tal en esta sociedad, ¿verdad? En esta región. Pero eso cuando lo pasas a un discurso global, ujú, ya te remite a muchas más cosas. Ajá. Y te remite a guerras que se están librando en este momento. Ujú. Sí, Sí. totalmente, totalmente. Entonces, sí, entonces tuve que hacer variantes con respecto a eso. Ujú, Al final pasó de ujú. ser una nube a ser como un árbol, ¿no? ¿O cómo? Sí, o sea, no, terminó siendo la pieza esta, el mantra oxidado. Ya, Ajá. Que para bien o mal era una pieza, digamos que, entre comillas, políticamente correcta, ¿no? correcto. Aunque tenga un sentido inicial bien crítico. Crítico, sí. Qué salvaje. Bueno, ahí vamos a estar compartiendo fotografías de esa Te voy obra a que estuvo pasar toda esa salvaje, sí. información. Bueno, y Ronald, sobre el panorama artístico nacional y política de cultura, ¿cómo es la situación del arte y los artistas en la región centroamericana? Mira, desigual. No siempre ha estado así como bien equilibrada, ¿verdad? Pero temo a decirte que en Centroamérica, por ahora, los dos países que a pesar de todo, donde están habiendo una movida interesante culturalmente, es en Guatemala y El Salvador. Costa Rica ha mermado un montón. Ujú. Después de ser un punto de lanza interesante y mantenerse por mucho tiempo, de repente se ha ido gradualmente opacando bastante, y todo el mundo está consciente de eso, incluso hasta los mismos ticos. Ujú. Creo que ha sido como el momento también como para asentar algunas figuras, ujú, que estaban como en proceso de afianzarse, ya sea a nivel guatemalteco o a nivel salvadoreño. Ujú. ¿Qué crees que está pasando en Costa Rica? ¿Por qué crees que está mermando de esta manera? Porque como me decías, era un punto, una punta de lanza en Ujú. algún momento, la vanguardia artística en Centroamérica, pero ¿qué Ajá. pasó? Mira, eso no es un producto, no es algo nuevo. A lo mejor tendrá unos 10 años tal vez en ese declive, que se van como agotando las instituciones. Ujú, sí, Ok. que son las encargadas, o que fueron encargadas de estar como moviendo esa rueda, ¿verdad? Ujú. El Museo de Arte Contemporáneo, por un lado, cambió de direcciones de todo este tiempo. Teorética, que era una fundación súper importante, que murió su directora, ujú, y fundadora, y después de eso todo nunca fue igual. Ya. Ajá. Y así muchas galerías también importantes que había a nivel centroamericano y que estaban afincadas en Costa Rica, o se fueron para otro lado o desistieron. Ujú. Y así, como que toda la cadena productiva se fue como mermando. Ya. Ujú. Entonces dejaron de ver festivales internacionales, por decirte algo. Ujú. Que también, pues, Estimulan, produce, exactamente, o sí. sea, sí, sí, como que, sí, lamentablemente se fue como convirtiendo en un área así donde poco pasa. Por ejemplo, Nicaragua, no digamos, a nivel político, ¿cómo está? Ujú. Ya. Muchos artistas viven en el exilio. Ujú. Sí, y obviamente porque no pueden vivir. Ujú. Hay una persecución, Ok. ujú, política bien grande. Ajá. Y a media vez y cuando digas algo comprometedor, ya, olvídate, ¿verdad? Ujú. Entonces, Honduras igual, por consiguiente, está como revitalizándose. Ujú. La escena artística, y son procesos muchas veces tardados. Ujú, Sí, sin duda. ujú. Formación, Y aquí no es que estímulo. estemos en la gloria, Sí, tampoco. por supuesto. Entonces, no es que estemos en la gloria y que, mira, pues lo que está sucediendo a nivel cultural, pues, ujú. Claro. O sea, y que serio, grave, gravísimo. Y mira, son cosas que la historia misma se va a encargar de juzgar, ¿verdad? Sí. Y me gustaría preguntarte también con respecto a esto de los avances o si sentís que estamos retrocediendo en esto de términos de apoyo y reconocimiento al artista. ¿Cómo lo ves tú? En el nivel salvadoreño, Sí, o sí, centroamericano. en Centroamérica. Mira, quizás
te podría hablar por este país, ¿verdad? Ujú. Mira, aquí se hacen intentos. Ujú. Se hacen intentos por no desfallecer. Ujú. Pero Todavía nos encontramos en esa etapa que el arte es como sí, lo sí, secundario. y es de un nivel privado. Ujú. Sí, yo creo que ahí es la cosa. O institucional, pero de instituciones extranjeras. Mm, Ujú. siempre desde afuera. Y así como lo estás viendo, como tú lo percibes, ¿cuáles son tus preocupaciones actuales con respecto al artista salvadoreño? Mira que hay generaciones que se están creando de una forma como muy acomodada también. Ujú. En el sentido de que no están produciendo si no tienen su panorama como bien, bien, bien limpio, ¿verdad? Bien listo. Así como si no Ajá. voy a conseguir dinero con esto, no Ajá, me por lanzo. ejemplo. Ujú. Ah, mira qué Entonces, interesante. eso es por un lado. Por otro lado, tampoco hay como escuelas o entes de formación artística capacitados que estén como dando el tono, ujú, Ya. como para que hayan nuevos artistas. Sí, es que yo Ujú. pienso que el artista como tal es un ente crítico. Y Ajá, cuando no puede ser crítico y tiene miedo a ser crítico, no puede ser artista. exacto. Sí, o sea, ¿por qué o no? O sea, ajá, como que tocas esa fibra, ¿verdad? Claro. Ujú, Y bueno, con tus expectativas y sueños a futuro sobre el arte en El Salvador, ¿qué ujú. tenés? ¿Qué hay? ¿Qué pasa en tu mente? Mira, yo creo que más estoy concentrado a hacer una labor desde acá, desde la fábrica, ¿sí? Que es donde hay una estructura, hay voluntad, hay gente afín, ujú, donde que podemos crear alianzas. Y de hecho lo estamos haciendo como para que sirvan de estímulo, que sirvan como de un referente y no solamente a nivel de inspiración, sino que también que sea un ente que dinamice, ujú, físicamente o no físicamente, sino que prácticamente las cosas. A través de un programa de residencia artística que estamos llevando a cabo, por ejemplo, tratamos la manera de que esos invitados puedan también nutrirse. Sí. Ujú, Mira que yo veo a la fábrica como este espacio intersticio entre visiones artísticas ujú. y que de alguna u otra manera también funciona como lubricante para el desarrollo del arte en El Salvador. Intentamos. Ujú, intentamos serlo, ¿verdad? Y eso tiene, pues obviamente, eso requiere un nivel de compromiso, eso requiere un trabajo, eso requiere como buscar soluciones, ¿no? Prácticas con amigos, artistas, con amigos coleccionistas, con gente de buen feeling que te puede apoyar. Ujú. Es una gestión. Ujú. Es un trabajo de mucha gestión. Ujú. Ok. Que requiere como eso, activar partes, Sí, diferentes partes. Siempre hay como, por dicha, ¿no? Aliados que están ahí y que, vaya, ok, ajá, no te van a defraudar. sí. Ujú, sí. Eso es lo bonito del proyecto, sin Sí, duda. entonces, y se ha ido como haciendo más grande. La gente la gente que ha conocido este proyecto confía más. Ajá. Ha visto de alguna forma resultados. Ajá. Entonces, en los mismos artistas, en la misma producción de los artistas. Ya. Ujú. Ok. Y yo creo que eso es un hecho beneficioso que es una tarea, o sea, nada fácil, lenta muchas veces. Tratamos de dinamizarla lo más que puede cuando depende de nosotros. Ajá. Pero sí, tratamos de aportar en ese sentido. Ok. Ujú, Bueno, Ronald, mira, también me gustaría preguntarte algo. Yo desde hace rato vengo viendo como que hay una articulación que no se está dando que es fundamental para la creación de la ujú, sociedad, para la creación y el desarrollo de El Salvador. Y ujú. esta articulación que existe entre la cultura y la educación. Ajá. Y en la cultura como tal, hablemos del arte. Sí, sí. El arte no está llegando a la educación. Eso no es nada nuevo, ¿verdad? Sí, Ujú. No hay como en los pensum, pues, en el sistema educativo, como materias que estimulen eso. Creo que grave error, pues, sí. definitivamente, ¿no? Porque ¿Qué crees que podría aportar el arte a la la creación? sensibilidad, Sí, ¿m? La sensibilidad es un músculo, ¿verdad? Que se ejercita a través de ciertos estímulos. Ujú. Y vos sabés que una persona sensible, por ende, es una persona pensante. Ujú. Es una persona capaz de reflexionar, capaz de analizar, capaz ¿de qué? De cuestionar. Ujú. Yo siento de sí, que a través de esos componentes que se están cegando, a lo mejor se está creando una generación así, obviamente no de autómatas, pues, pero sí poco sensible. Y sí, si perdés la definitivamente. sensibilidad,
Ya que la gente busca y busca en el teléfono, Exacto, o sea, busca, creo pero solo que buscan. placer, Entonces, ver cosas que den inmediatez, risa, haz sí. inmediatez, cosas que te divierta y nada más. Y no ves, pues, o sea, nada. Históricamente la cultura siempre ha estado arriba. Ujú. La cultura para mí tendría que ser incluso arriba de la educación. Ujú. O sea, la educación es un componente cultural. Correcto. Ujú. Sí, Sí, son como elementos exacto, hermanos, ajá, sí, exacto, pero de una depende de la otra. sin duda. Ajá, pero yo no sé en qué momento fue que hicieron esa separación y hasta cierto punto no solo esa separación, sino que ¿cómo se llama esto? Jerarquización. Ya, Ujú. En donde la cultura está más abajo que la educación. Ujú. sí. Al final es esa Y necesidad ves el de, presupuesto, lo ves claro, en presupuesto, lo ves en representatividad. Ujú. Sí. sí. Es esa que veo yo, la necesidad de estos entes o cuerpos que nos gobiernan de centrarse en la producción nacional y no ver las necesidades del ser humano a través del arte, solo Claro. como elementos que producimos nada Sí, más. sí, vos sabés que se está como gestando pues una generación así de gente que pueda ser buena en informática, buena en redes sociales, buena en mercadeo, ¿verdad? Buena en estar creando un contenido de entretenimiento, ajá. Buena en estar haciendo plata, ajá. Simple, sencillamente, y estar dinamizando a diestra y siniestra estrategias de consumo. Sí, Ujú. Sí, sí, entonces, pero eso completamente. sí, sí, hacia eso vamos, pues, Y estamos desgraciadamente. sumergidos en Y eso, sí. entonces, ¿qué esperas? O sea, no hay una inversión ahí, o sea, grande como decir, "Chuta, un buen museo nacional de arte. Ujú. Sí, y así, Sí, no hay como un buen conservatorio de música. Ujú. Ajá, sí, correcto. que esté poniendo la cara culturalmente por el país. Sí. Ajá. Y ya llegando a este punto, me gustaría preguntar sobre tu visión. ¿Consideras que hay una política, algún conjunto de leyes que sería bueno instaurar como para por lo menos intentar hacer que la cultura sea extensiva o que llegue al salvadoreño? Seguramente hay, fíjate, pero no estoy seguro de cómo se puede aplicar. Ya, Ujú. ahí está lo difuso. Complicado. Pero bueno, Ronald, quizás ya vamos a ir terminando este episodio. Quizás solamente preguntarte si tienes algún mensaje final, algo que te gustaría compartir con las personas que nos escuchan sobre esta necesidad social, espiritual, emocional, política del arte en nuestra región. Sí, que todo es circunstancial, ¿verdad? Que todo es cambiante y que lo importante no es desfallecer, Es mantenerse. es mantenerse firme en lo que se tiene, en lo que se crea, en lo que se piensa y nada, ya habrá momento como para también que eso florezca. Correcto. Ok. Ronald, gracias. La verdad es que ha sido una entrevista interesante. Ahí vamos a estar compartiendo fotografías de aquí de la fábrica y de la Bienal de tu producción. Muchas gracias. Nombre a vos. Buenísimo.